Asociación Escéptica de Chile presenta El Poder de la Duda. Reflexiones escépticas en un mundo incierto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a El Poder de la Duda. Tiempo que no nos encontrábamos, tiempo que teníamos juntando polvo los micrófonos. Pero tenemos la visita de un amigo de este programa que está en Santiago, invitado por una institución que nos va a contar ahora todos los detalles. Ferney Rodríguez. Ferney está de visita en Santiago, pero lo hemos tenido en los foros de escepticismo y ateísmo durante mucho tiempo. Nos hemos comunicado. Algunos de nosotros, no yo, porque tuve que bajarme del avión a última hora, estuvieron con él en Arequipa en un congreso de libre pensamiento hace 2 años ya, ¿no? Uh-huh. Ferney Rodríguez está con nosotros. ¿Cómo estás, Ferney? Gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias por la invitación y pues acá también contento de poder ver a amigos que conocí allá en Arequipa, de poderte conocer y nada, pues aquí estoy. Esos amigos a que hace referencia Ferney son Marcos, que tengo por acá enfrente. ¿Qué tal, Marcos? Hola, muy buenas tardes. Y Roberto, que no se aguanta las ganas de hablar en el micrófono. ¿Cómo estás? No, ahora, encantado de estar acá. Mucho estallido social y poco poder de la duda. Así que qué bueno que estamos acá de nuevo. Sí, ¿no? Sí. Nos hace falta una dosis de duda en estos tiempos. Ferney, cuéntanos un poco más de ti. Yo sé que tú eres biólogo, ¿no? Eres licenciado en biología. Soy licenciado en biología. Tienes una formación científica que es un rasgo bien común a los dudadores. Cuéntanos un poco más de ti, por favor. Bueno, sí, pues soy licenciado en biología, pues en Colombia eso es estudiar para ser docente. Entonces enseño biología en secundaria, en una institución pública. Y pues también eso me ha permitido tener algo de tiempo libre para poderme dedicar un poco más a estas cosas del escepticismo, del ateísmo, de trabajar por un estado laico. Justamente pues fue mientras estudiaba biología en la Universidad Pedagógica Nacional, una universidad pública, que empecé a cuestionarme muchas cosas. Fui criado de manera religiosa en una iglesia adventista y pues eso me hizo que en algún momento, por allá como a los 18 años, pasara en 6 meses rápidamente por ser un creyente no teísta, ser un agnóstico y rápidamente un ateo. Siguiendo el curso normal, ¿no? Sí. Un paréntesis, lo que pasa es que Ferney es bastante humilde, pero Ferney es un activista importante en Colombia en pro del laicismo, la separación de la iglesia y el Estado. En esa posición que fue al Congreso de Libre Pensamiento en Arequipa y viene precisamente a una conferencia de la CEPAL, que en el contexto de una conferencia regional de la mujer y de asuntos que tienen que ver con derechos de las mujeres. Entiendo que es un debate sobre el laicismo en las Américas, invitado por la propia institución, entonces, para que lo sepa la audiencia. Sí, en la Red de Salud de las Mujeres para América Latina y el Caribe, en el marco de este encuentro que va de este lunes al viernes, pues hay unos eventos paralelos y entre esos hay un conversatorio sobre Estado laico en las Américas. Y pues como este tema de la laicidad pues es transversal a diferentes temas relacionados con derechos sexuales y derechos reproductivos. Entonces pues espero poder estar allí hablando pues con otras personas. También no necesariamente todos son ateos, creo que soy uno que pues es abiertamente ateo, pero también hay otros grupos que trabajan por la laicidad, que son religiosos, entre ellos unas chicas que se llaman Católicas por el Derecho a Decidir. No sé si existen ese grupo aquí en Chile, pero por lo menos sé que en Perú y en Colombia pues están presentes y manejan también muy bien el tema de laicidad. Y algunos quizás ateos en el closet, ¿puede ser o no? Sí, ¿existen también todavía? Sí, hay muchos. Sí, bueno, en países como Chile el ser creyente o no ha dejado de ser un tema importante, ¿no? En parte porque tenemos temas más acuciantes en los cuales definirnos. Y ha desaparecido un poco la iglesia. Impresionante como en estos últimos 3 meses nos han dicho esta boca es mía. La iglesia católica me refiero. Los evangélicos sí han tenido una participación un poco más activa. Entonces definirse como ateo es algo que la gente no hace en general, aunque en la práctica lo sea. A propósito, que íbamos a mencionar en algún momento algo de estadísticas. Teníamos esta encuesta de Latino Barómetro
que evalúan en el fondo el sentimiento religioso o la afiliación religiosa de personas de distintos países de Latinoamérica. Y en Chile había una caída importante desde los años 90. Creo que figuraban en esos números que el catolicismo había pasado un 75% en el año 95 hasta un 45% que creo que medían en el año 17. Es una diferencia bastante grande. Y que los que habían crecido más como grupo justamente eran los que los gringos llaman los nones, que son una combinación de ateos, agnósticos, que estaban alcanzando en 2017, según esa encuesta, un 38%, que nunca antes se había visto, junto con Uruguay en la región, el país que tiene más tenemos más de este grupo de nones. Parece que ha habido harto cambio desde el año 2010, a raíz de todos los escándalos de pedofilia, sobre todo con el caso Caradima, que ha sido bien relevante. Antes del estallido social, a eso me refiero. Claro. Desde antes. Cuéntanos un poco más, Ferney, desde tu perspectiva de otra parte del continente, ¿no? Desde Colombia, ¿cómo se ve esta presencia en parte restrictiva de libertades individuales de la Iglesia o del fanatismo religioso, digamos, las dos cosas, desde la parte institucionalizada, pero también desde la respuesta espontánea de la gente que se escuda en razones religiosas para restringir cosas que visceralmente no les gustan? ¿Y cómo viene tu experiencia comunicada con lo que vas a hablar ahora en la CEPAL? Bueno, a principios de este siglo se empezaron a dar algunos avances en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, como fue el tema de la aprobación del matrimonio igualitario en Argentina, que creo que fue de los primeros que dio el paso en la región, y algunos países que también fueron despenalizando el aborto en algunas causales, y digamos que el hecho que se fueran dando como esos avances o esa apertura de derechos también llevó a que sectores religiosos, principalmente de las iglesias evangélicas que están en ascenso en gran parte de Latinoamérica, parece que aquí hacia el cono sur no tanto, pero en el resto de América Latina sí, pues reaccionaron y pues unido eso con un poder político y económico en ascenso que están teniendo muchos de esos pastores, pues se han organizado de manera tal de que en varios países tienen unas bancadas, incluso en los congresos, como es el caso brasileño, que en Colombia pues también ya hay abiertamente pastores congresistas y demás, y pues junto a esto pues hemos visto que pues direccionan mucho los votos de las personas, de sus feligreses, muchos de ellos en que ni siquiera cuestionan las cosas que se les dicen, y pues de esta manera pues están llevando a generar pues una contrarrespuesta a esta apertura de derechos. Entonces pues consideramos que es preocupante, y en ese sentido consideramos que así como estas iglesias evangélicas que pues han estrechado manos con la Iglesia Católica, que pues internamente se acusan de anticristo la una a la otra, pero pues en el caso de unirse en derechos contra la mujer o contra ciudadanía LGBTI, pues digamos que cierran filas. Y pues consideramos que así como entre las iglesias y entre iglesias evangélicas entre la región, pues también han decidido unir esfuerzos, pues también consideramos que es importante que diferentes colectivos que hablamos del tema de laicidad o colectivos de derechos de las mujeres o LGBTI estén articulados y poder conocer y por lo menos iniciar una reflexión sobre estos temas. ¿Qué tan articulada está la oposición a los derechos reproductivos, a los derechos de vida homosexual directamente por la Iglesia? ¿Y hasta qué punto son solo los feligreses que se valen del respaldo tácito que les da la Iglesia para oponerse como personas? Bueno, te lo cuento porque acá en Chile hay también resistencia, a pesar de que se ha avanzado mucho en algunos temas, hay otros que siguen en discusión, y la oposición a temas como la adopción homoparental. Yo estoy seguro cuál es la postura de la Iglesia, pero no lo dicen, ¿no? Son más bien los que profesan la religión, entre ellos muchos parlamentarios de derecha, que sin hablar directamente de lo que manda la Biblia o lo que la Iglesia les ordena, sí tienen un discurso que está fundado en el mismo conservadurismo religioso. Pero la Iglesia como institución
cada vez menos se mete en el debate público acá, ¿no? Después de haber salido escaldada por escándalos de abusos sexuales a menores, etc. Entonces, ¿cómo es en Colombia? ¿Es todavía la iglesia directamente la que maneja este discurso de oposición? ¿O más bien le da como el sustrato de argumentos para que sean los particulares los que se opongan? En un inicio, hace como unos 10 años, sí hablaban más de los derechos de Dios, de los derechos de la Biblia, ese tipo de cosas. Pero por lo menos lo que han sido las caras más visibles, pues han tratado de matizar sus discursos, pues diciendo que hay otras razones más de tipo antropológico, qué sé yo, para generar la negación. Pero pues en las bases, o el pastor en cada púlpito o en cada iglesia, sí lo hacen y hacen el direccionamiento con base en los versículos bíblicos o la interpretación pues que ellos mismos le dan a la misma. Entonces, en ese sentido, pues digamos que la oposición pues es muy fuerte, y también cuando pues lees a los ciudadanos de a pie que escriben en redes sociales, pues hay menciones directas de la Biblia y versículos y demás. O sea, nosotros, por ejemplo, ahorita en Bogotá, pues se acaba de elegir una alcaldesa, y pues también ella es abiertamente lesbiana, y pues el hecho de que fuese lesbiana o su condición de su orientación sexual fue motivo para que todas las iglesias cerraran filas en contra de ella, ¿sí? Y pues habían discursos abiertamente de que pues el hecho de que ella tuviese esa condición y le iba a ser obligatoria, o que iba a hacer que se diese esto de una manera para los chicos por medio de la educación pública y demás, pues que son cosas pues, que son exageradas, ¿sí? De todas maneras, sí es un precedente positivo el hecho pues, que tenga visibilidad, porque pues, esto hace para que los ciudadanos y los jóvenes pues, ya empiecen a ver las cosas con una mayor normalidad, y pues ayuden a disminuir prejuicios. Me parece que también es eso a lo que también juegan, ¿no? El hecho de que pues, vean de que no son monstruos ni nada de esto, y pues que eso también ayude a debilitar pues, sus discursos tradicionales. Ahora yo, si me lo permiten, tenía ganas como de aprovechar la instancia que estábamos nosotros acá con Fernández también como invitados para filosofar un poquito más, porque sospecho que la relevancia de separar al Estado de la religión, como estas ideas originales, entiendo yo, creo, me parece que de la Ilustración, son más amplias y globales que esto que específicamente estamos hablando ahora, las batallas del momento en este instante del activismo, ¿cierto? Uh-huh. ¿Por qué es relevante, en la opinión de ustedes, también para que nos converse un poco Marcos también, la separación del Estado y la Iglesia? ¿Qué importancia tiene eso en un sentido lo más fundamental, lo más general posible? ¿Qué valor tiene? ¿Sirve algo? Mira, yo creo que depende igual a quién tú le preguntes, porque para distintas personas va a tener diferentes cosas van a tener la prioridad. Para mí, yo lo veo mucho desde el punto de vista de los derechos individuales. Creo que el laicismo y el secularismo es lo que le garantiza a las personas que sean respetadas en su plenitud, independiente de lo que crean, y que el Estado las trate iguales, o sea, que no haya preferencias o beneficios especiales para algunos grupos por sobre otros solamente por la creencia que tengan. Pero también, por supuesto, y puede ser la opinión válida de otras personas, que sea el laicismo como la herramienta para desarmar la histórica unión de iglesias y estados y la manipulación de estados o de gabinetes políticos por equipos clericales que están tratando de modificar políticas o conductas sociales para sus propios intereses. O sea, una cosa es la institucionalidad y otra cosa es como los derechos individuales. Para mí, la parte de la garantía de derechos individuales. No sé qué opinan ustedes. Pero para ser provocador solamente, y si tuvieras un Estado que garantiza efectivamente los derechos individuales independientes de las creencias religiosas del ciudadano, pero que aún así adopte una cierta religión y se llene de símbolos de esta religión en particular, y el discurso sea siempre referido a esta religión en particular. Y no cuesta mucho hacer el paralelo con lo que pasa en Chile, por ejemplo, ¿no? O con muchos países. Claro, lo que pasa en muchos países. ¿Tú tendrías algo en contra de una situación así? Yo creo que el Estado debe tratar de garantizar que sea un ente representativo de su sociedad en su totalidad. Creo que esos discursos de que no sé, ser presidente de algunos chilenos o de todos los chilenos, creo que el presidente debe tratar y el Estado debe tratar de representar a todos los chilenos, con todas las diferencias que todos tengan. Elegir
una cosa tan diferente, tan delicada para todas las personas como religión, para abanderarse, es algo que no promueve una sensación de representación para todas las personas. O sea, te entiendo perfecto. O sea, claro, si el Estado lo garantiza por completo y todos tienen sus derechos por completo, pero el Estado está constantemente haciendo cosas, no sé, en pos de cierta religión, esa religión se va a sentir beneficiada. Los miembros de esa religión se van a sentir que el Estado los apoya mucho más y los demás van a sentir que no es así. Me gustó mucho la pregunta y yo creo que lo que diría al respecto, en corto, es que lo que dices creo que suena muy bien en la teoría, digamos, pero creo que la práctica es muy difícil de poder conseguir. ¿Ah? Tengo la impresión de que las religiones son muy fundamentalmente rígidas en sus ideas, su cosmovisión respecto a la realidad y respecto a los valores que tienen. Son muy autoritarias, por supuesto, ¿no? Los feligreses no eligen a sus líderes y tienen todo un escalafón, digamos, y toda una verticalidad en la institución. No se critica la autoridad, bueno, tal vez ahora más que antes, digamos, pero no históricamente, no es como funciona fundamentalmente. El asunto se persigue a la disidencia y el nivel de atrocidad, no quiero decir atrocidad, digamos, de intensidad con la que se persigue la disidencia depende del poder, nada más que el poder que tenga la iglesia. Si tiene más poder se va a perseguir con más intensidad y si es menos será menos, pero claro, hay una tendencia en ese sentido y hay cosas de ver en los grupos que son, o los países que son más religiosos, que eso pasa más que en otros, son estrictamente autoritarias, como son autoritarias y son rígidas, tienen dificultades para tolerar el cambio de la cosmovisión y eso dificulta el progreso de la ciencia y también la democracia, son bastante antidemocráticas, de tal modo que si se pudiese conseguir lo que tú describes, veo como difícil que dicha religión que apoyada por el Estado pueda ser como las que imaginamos, ¿no? Bueno, no sé, estoy ordenando bien mis pensamientos. Te entiendo, pero ¿sabes qué? Yo creo que también va del punto de vista de en qué modo, en la sutileza, porque si estamos hablando de que hay un Estado, una maquinaria totalmente laica, y casualmente llega a ese Estado un presidente que de vez en cuando hace menciones religiosas de su propia cosa personal, como referencia a su propia ideología, y obviamente como un ser humano se va a basar en eso para hablar y para hacer sus políticas, eso no sería tan malo. Pero, por ejemplo, en Chile tenemos la costumbre de estados que gastan millones en hacer pesebres, por ejemplo. Entonces, esos son millones de todos los chilenos. Tienden a ser hegemónicas, pues, también. Tienden a buscar que todos cumplan con el mismo set de normas, valores, preceptos morales y de creencias, ideas y cosmovisión. Si tal cosa no fuese así, claro, tal vez estaríamos en otro mundo, no sé. Sí, no, te digo porque a mí en particular las formas y las fórmulas que se usan para comunicar, no sé, como Dios quiera que... Te da lo mismo. Claro, si fuera una cosa solo estética, haría lo mismo. Exacto, son pequeñas cosas. ¿No? El problema es, encuentro yo, y es donde encuentro importante el laicismo, es que las ideas religiosas son fundamentalmente irracionales, ¿no? Y lo que quiero decir con esto es que no son debatibles en términos racionales. Si una persona religiosa está convencida de que un óvulo recién fecundado tiene un alma, no hay una manera racional en que podamos discutir y podamos determinar si tiene razón en lo que está diciendo o no, ¿no? Sino que es parte de... Son rígidas y flexibles. De la fe, digamos, donde tú... es otro mundo. No está basado en evidencias racionales y objetivas y por lo tanto tampoco puede ser desbancado por ideas racionales y objetivas. Malas para la ciencia, malas para la democracia. Exacto. Entonces, si un Estado empieza a tener demasiadas de estas ideas que no se pueden refutar, que no se pueden discutir, empezamos a tener una teocracia peligrosa. O un líder que no se puede criticar. Claro. ¿Por qué hay de ti? Sí, respecto a la pregunta que tenías, yo creo que cuando el presidente o las entidades o las instituciones públicas se identifican con una iglesia particular o con el cristianismo en general, en el caso nuestro, eso hace más difícil que el resto de funcionarios públicos cumplan una función neutral cuando hay situaciones de por medio, cuando de por medio está la iglesia. ¿Sí? Quiero contar una anécdota muy, muy pequeña. Por ejemplo, en Colombia el lema de la Policía Nacional es Dios y Patria, ¿vale? Entonces, además de eso, pues hay una capellanía castrense, tanto para las fuerzas militares como de policía, pues esto todavía se mantiene. Entonces, cuando se han dado diferentes situaciones, por ejemplo, en Bogotá hay varios espacios o zonas verdes que cuando se construye una serie de nuevos conjuntos residenciales o apartamentos tienen que quedar o ceder una parte del terreno a la ciudad.
Pero resulta que llega a la iglesia y construye en una parte de esa zona que debería ser pública para la ciudad, construye su capilla, construye su casa cural, nunca paga por el terreno, nunca le responde a la ciudad por ello, y cuando se van y se ponen las acciones policiales no prosperan. Curiosamente, una semana antes de venir para acá estuve en una queja de un caso de uno de los, son cerca de más de 400 espacios públicos tomados en la ciudad. En uno de ellos pues llegué y pues estaba al frente el representante legal de esa parroquia con una abogada pues por una de las quejas que yo había colocado, y cuando llegó pues uno de los funcionarios pues saludó al sacerdote de beso, de abrazo, a la abogada también, y pues antes de entrar llega y le dice, bueno, ya saben que estoy acá, cualquier cosa que ustedes necesiten, aquí estamos para servirles, ¿no? Antes de que se diera la audiencia. Entonces ya uno sabe que uno entra en una situación de desventaja, ¿sí? Cuando se coloca alguna queja o alguna denuncia o alguna acción de tutela, y pues si por reparto le toca a un juez y que en su despacho ya hay un crucifijo, pues uno ya sabe que hay, que claro, lleva las de perder. Entonces yo creo que el hecho de que el Estado se represente, o sobre todo se identifique con simbologías o con representantes de estas iglesias mayoritarias, tienen esto, ¿no? Contribuyen a la impunidad y para los abusos que esas iglesias han cometido y que siguen cometiendo. ¿Sería exigible en un Estado perfectamente laico que sus funcionarios fueran también perfectamente imparciales frente a la religión? Porque en un caso como el que tú describes, el juez podría no tener el crucifijo en la pared, pero ser igualmente desbalanceado en su juicio hacia un lado o el otro, ¿no? Entonces, el Estado mismo, ¿cómo puede exigir a sus funcionarios o a sus caras visibles que sean también laicos? Al menos la neutralidad de la pared es indicador de un mínimo de vergüenza, claro, de decoro, de no estar siendo una demostración, digamos, una jactarse, digamos, de una determinada ideología. Algo es algo. De un descaro. Un inicio. Mira, yo creo es súper delicado ese tema. De hecho, no quiero entrar en un debate de laicismo versus laicidad para no estar aquí una hora conversando todos y debatiendo sobre qué significa una palabra. Pero yo creo que todas las personas van a tener sus sesgos siempre. Si es que hubiera un presidente ateo o un juez ateo, va a tener también sus sesgos pro ateo siempre adentro suyo. Pero el deber de cada persona que tenga un cargo público, con juramentos y con un deber público, debe hacer lo posible por tratar de separar su esfera personal de su esfera pública. O sea, uno puede tener cualquier tipo de creencia, pero en el espacio que estoy cumpliendo un cargo que es de beneficio público, yo debo hacer lo posible por tratar de ser lo más objetivo posible sin tener sesgos de los que todos tenemos. Ahora, en el caso que nos cuenta Fernet, yo creo que efectivamente no hay una igualdad ante la ley, ¿no? Claro. Entonces no estamos hablando de este caso de un Estado laico que simplemente mantiene ciertas fórmulas decorativas referidas a la religión, sino que efectivamente hay una diferencia del acercamiento de la autoridad y de la ley según creencia religiosa. ¿Es esto común en la vida cotidiana en Colombia? ¿Hay un castigo implícito al no creyente? Sobre todo en ciudades pequeñas, pueblos y zonas rurales, sí. O sea, nosotros sabemos que hemos recibido muchos casos de docentes que están nombrados en propiedad en pueblos y demás, y que el hecho, por ejemplo, de tener que dar su cátedra, ya sea de filosofía o incluso de religión, porque pues religión es una asignatura obligatoria ya, y mostrarla de manera diversa o no dirigida hacia el catolicismo, ya le vale la reprimenda de padres de familia o del cura o demás. En Bogotá es un poco más libre, ¿no? Medellín, aunque es la segunda ciudad más grande, pues es una ciudad muy conservadora, pero pues también se puede decirse abiertamente que sea uno religioso o demás, pero entre más en provincia estemos, pues la situación ya es diferente. Yo creo que también cambiaría mucho, pensando todavía en el tema esto de los crucifijos de las murallas, que es muy común y acá en Chile también. Uno va a diferentes partes y todos tienen crucifijos en todas partes, o los hospitales, que se daba mucho también. Claro. Uno puede tratar de decir, pero si no le hace daño a nadie. Pero no cuesta mucho imaginarse qué pasaría si hubiera un funcionario, no sé, de religión hindú con una shiva, con cabezas cortadas abajo, que hiriera las sensibilidades cristianas.
¿cómo sería atacado? Sería muy, muy evidentemente atacado. O sea, no... Es que yo creo que no es inocuo. Estaba hablando recién del ejemplo del juez, creo, Fernay. Si tú tienes un juez, tú lo que esperas en un Estado moderno democrático es que se deba al Código Penal, ¿no? El Código Civil, que son las reglas que hemos debatido, ¿no es cierto?, conversado entre todos, podrá estar de acuerdo o no, pero al menos fueron formuladas en democracia siguiendo ciertos procedimientos y se van actualizando, se van modernizando, lentas, lo que se quiera, pero hay una estructura, una manera de hacer eso y en la cual todos deberíamos ser representados y que funcionamos suficientemente bien. Si es que es el caso de un político, un parlamentario se debe a sus representados, pero no a la opinión del pastor, ¿no? ¿Me entiendes? No a su líder religioso. Entonces, si bien los funcionarios públicos, como los que estamos hablando, pueden tener sus sesgos religiosos y ojalá fueran los menos posibles, distinto es que los tengan en intimidad y sepan que hay un mandato en virtud de ese cargo público de responder a dicho mandato de acuerdo a directrices humanistas, republicanas, democráticas y las que estábamos conversando. Y lo otro entonces tiene que tratar de reprimir o de cuidarse de que de manera absolutamente abierta, digamos, y con descaro se jacte de estar dirimiendo, no sé, pues en virtud de lo que dice tal código civil o penal o lo que opinan sus representados, sino que lo que dice Dios o la Biblia y básicamente su autoridad religiosa, o el Papa, no sé. Exacto. O no sé, el Islam. O el Corán, o lo que sea. Claro. Sí, hay otro aspecto que está relacionado con el laicismo y que también pues se ve con preocupación y que deseo mencionar. Y es que últimamente, pues con el fenómeno Trump o el de Bolsonaro, pues se ha notado una simbiosis muy negativa para la sociedad en general, en el sentido en que algunos grupos, principalmente de derecha, en los cuales pues por motivos de sus beneficios económicos son negacionistas del cambio climático y pues incluso de algunos derechos o de bienestar social para los trabajadores y demás, pues han hecho una simbiosis con iglesias evangélicas y demás, de manera en que pues mucha de la credibilidad que tenían perdida los políticos pues salvan esos votos con la credibilidad que tiene el pastor en sus comunidades locales y sobre todo pues en una amplia población de bajos ingresos y de bajo nivel cultural, de manera tal en que se unen pues esas dos agendas de una manera simbiótica y pues se pueden ver cosas como pastores en los Estados Unidos en que llaman a oración para la no destitución de Trump, diciendo que el cambio climático pues que es un engaño, o lo mismo aquí en Brasil, en el que pues consideran que la destrucción de la Amazonía pues no tiene nada que ver y que todos estos discursos o todas las agendas pues de personas ambientalistas pues ya es comunismo. Pues también eso lo hemos visto en Colombia, en el cual cuando se hablaba de que cualquier opción política que no sea la más hacia la derecha, casi extrema derecha, pues que casi todo es comunismo y es muy curioso que entren los pastores en este juego en una situación pues considero que es peligrosa, y es el hecho que los pastores están concursando en cargos de elección pública. Honduras, que pues está muy llevado, tiene un artículo en que prohíbe a que pues, los ministros religiosos puedan ser candidatos. Creo que México también, pero en gran parte pues esto no ocurre y pues se saltan la norma, y en partes en donde pues como los Estados Unidos no lo hacen, pero sí direccionan el voto de una manera muy negativa, y considero que pues aparte de temas del matrimonio igualitario, que el aborto y demás, el hecho de esta simbiosis pues también es muy negativa en los términos ambientales por la coyuntura que estamos viviendo. Entonces también es algo que también es preocupante, el hecho de esta simbiosis que menciono. Ferney, una aclaración, tú dijiste ministros religiosos, ¿te refieres a los que ministran como que son pastores? Sí, ministros como pastores, claro. Perdón, sí. Bueno, igual es bastante flexible el tema de ser o no ser pastor en el mundo evangélico. No es como el mundo católico, que es más ordenado y jerárquico y está establecido y te pueden destituir. El mundo evangélico es más desordenado, como que igual es muy fácil que aparezcan pastores, o que si les conviene irse al mundo político hagan como que no son pastores. Eso igual podría ocurrir. Sí, y el hecho que sean pastores y también senadores, o que sea senador y no tenga problema en decir soy pastor, pues también es un síntoma muy negativo. O sea, el hecho que ni siquiera tenga que ocultar su condición religiosa. Aparte que es una manera de hacer cristianismo que te ofrece la posibilidad para quienes la ejercen de crear variaciones de su religión con determinados matices
y hacer experimentos un poco, son como mutantes, sociales, y porque algunos fracasan en eso, digamos, y es como no sé, es como las bacterias en contra de los animales grandes, ¿no? Pero la selección natural siempre se van seleccionando como, claro, como grupos religiosos o nuevas religiones como de manera más activa, más rápida. Claro, es como cuando partió el gran cisma del cristianismo y el partido del mundo evangélico, y poco a poco la selección natural fue haciendo que se unan más y más a la economía de mercado. Habían cosas filosóficas parecidas. Entonces es muy común esa asociación que dice Ferney. Y cada generación se va perfeccionando por selección natural. Siempre va a haber mayores afinidades, así como va a haber otros grupos más separatistas. Es bien fascinante el mundo biológico de las ideologías. Bueno, laicismo, derechos reproductivos, Sudamérica. ¿Qué otras copuchas sabrosas tenemos del mundo religioso y civil últimamente? Está este escándalo del obispo Durán, ¿no? Que tiene un patrimonio fabuloso. Sí. Le entraron a robar, algo así. Contémosle un poco a Ferney. Lo que pasa es que el obispo Durán es un pastor evangélico de importancia, probablemente la iglesia evangélica más importante de Chile, imagino yo. Son los que tienen la catedral de J. ¿no? Esa, exactamente. Y bueno, tiene sus historias ahí como todos que se han ido ventilando. Parece que el tipo, no sé si era separado y vuelto a casar, o hay una comidilla por ahí que no era muy conservadora ni tan puritana que digamos. No sé los detalles en todo caso. Probablemente no todos sus seguidores están de acuerdo con eso. Y además el tipo ha amasado una fortuna. Pues el tipo tiene una cantidad de plata enorme, y uno de sus hijos es efectivamente diputado, es uno de estos pastores, de haber sido pastor, digamos, persona muy cercana a la iglesia que se involucró en el Parlamento y que recibe fondos del propio Durán. Pues estamos hablando de fondos directos de los diezmos de los feligreses para el Parlamento, que es lo que tú decías antes, que uno dice, oye, acá es donde está, yo siento al menos, digamos, que se está filtrando una manera de hacer las cosas autoritarias en un Parlamento que debería ser democrático. El tipo que está ahí elegido por sus representados debería representar a su circunscripción, más allá de las ideologías de uno o de otro. ¿Qué pasó con esto de que a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César? Bueno, las pelotas. Hubo además declaraciones de otro pastor. Y ahora le robaron. Eso. A propósito de la noticia que salió de este obispo Durán, que le entraron a robar, pero mostraron imágenes de su casa y una mansión fabulosa, carísima, con gran extensión de terreno y todo. Entonces la pregunta evidente es, bueno, ¿de dónde saca tanta plata esta persona, ¿no? ¿En qué consiste su trabajo? Su trabajo consiste en ser pastor, no hay otra cosa, y la plata viene de los feligreses. Entonces, parece que el obispo Durán no ha hablado mucho, pero sí hablaron otros pastores, y hubo uno que dijo con una candidez impresionante que, bueno, sí, la Biblia me autoriza a quedarme con la mitad del dinero que me den mis feligreses, y nosotros somos prácticamente indigentes en términos fiscales porque no tenemos personas a cargo, no tenemos ingresos, claro, ingresos declarables, claro, imponibles, es verdad. Impresionante como, además irónico, ¿no? En términos históricos, que una revuelta contra la venta de indulgencias, que era esta forma descarada de exprimirle recursos a los feligreses, se transforma con el tiempo en una forma descarada de exprimirle recursos a los feligreses. Exacto. ¿No? Donde la moral más encima se adapta, donde adapta todo este discurso moral como para decir que esto es perfectamente aceptable y es más encima un mandato bíblico. Ahora, siendo defensor del diablo acá, seguramente el tipo es un hipócrita, pero evidentemente hay partes de la Biblia que dicen que puede quedarse con el diezmo, y de esa parte hay algo que puede ser para sus gastos personales. El tema es ¿cuál parte de la Biblia eligen los pastores? Porque diferentes segmentos de la Biblia poseen diferentes modelos económicos. Es una cosa que la gente en general no la sabe porque son muchas páginas y es muy largo el libro y nadie habla de economía en el contexto bíblico, pero hay partes del Nuevo Testamento, por ejemplo, cuando Pablo empieza sus iglesias, promueve un modelo de que todos los bienes de todas las personas tienen que ir a un fondo común, donde son administrados de modo común y nadie puede tener bienes propios. Es súper extremista la visión de Pablo y no funcionó, de hecho. Pero
eso está. No solo no le funcionó a Pablo. No solo no le funcionó a Pablo, pero es uno de los modelos económicos avalados por la Biblia. Si tú te vas a las normas de los Levíticos, claro, está la parte del diezmo. Y si te vas a los evangelios, está la parte de Jesús, con la separación entre lo que es para el César, y lo que es para la iglesia. Hay una multitud de modelos económicos y filosóficos respecto a qué hacer con el dinero en la Biblia. Entonces los pastores eligen convenientemente la parte que mejor sea. Gracias por contarnos. Yo no soy tan versado como tú en la Biblia. Lo que estás diciendo es que no hay directrices claras. No hay directrices claras, Precisamente depende del libro. No esperaría de un libro escrito por una divinidad, ¿no? Que te aclare las cosas, que te diga cómo las cosas deben ser. No, el tema económico fue evolucionando. Mira, yo soy súper defensor de la Biblia dentro de lo ateo que soy. Tiene cosas buenas la Biblia, hay partes entretenidas, pero elegir un solo o dos capítulos para basar tu modelo económico me parece una tontera y creo que tiene mucho que ver con la ignorancia de la gente. Si la gente conociera mejor su libro y supiera que, promueve 3 o 4 o hasta 5 modelos económicos distintos según el libro que yo elija, no le creerían tanto al pastor. Y aparte que tiene que ser consistente. Si estar pidiendo la austeridad o no sé, pues o mesura en distintos sentidos al feligreses y hablar de qué sé yo, de la pureza de la existencia de la vida en ese tipo de sentidos y luego decir esa desfachatez y tenemos al pastor millonario como pasa también en Estados Unidos. Encuentro una brutalidad, porque esta cosa como de se enfermó Juanito, digamos, de la feligresía, oremos todos, se nos echó a perder un computador, vamos pasando platita. Claro. Es colmo la hipocresía eso. Exacto. Además, es una buena ocasión para volver al tema del laicismo, porque es uno de los aspectos donde se muestra que como sociedad les dejamos la libertad de regirse por el libro que ellos quieran, y no por un código común a toda la sociedad. Exacto. Es de los pocos espacios donde uno puede tener ingresos económicos y no declarárselos al fisco ni pagar impuestos, digamos, ¿no? ¿Por qué le damos esa exención a un grupo en particular sin hablar del tema de accountability? No sé, se me olvida cómo es el accounting. como el deber de responder, de tener cuentas claras ante sus feligreses finalmente, ¿no? Tendrían que tener, si el pretexto de recolectar plata es para hacer obras benéficas o para ir en ayuda de los feligreses necesitados, bueno, eso tendría que tener una rendición de cuentas, ¿no? Por razones históricas y que son rasados de una época en la cual los estados están completamente enmarañados con la religión, pues, y es un fracaso del laicismo. O sea, obviamente que los grupos religiosos deberían pagar impuestos por sus, contribuciones por propiedades y impuestos, digamos, por los ingresos, como toda otra institución. Claro, el tema es que el argumento que dan es que son un servicio público. Entonces, como es un servicio público de uso... Claro, pero incluso los servicios públicos rinden cuentas. Sí. Y deben ser transparentes. Es curioso, por ejemplo, en el caso de Colombia, la primera confrontación que se tuvo interna estuvo a raíz del hecho de que el naciente Estado quería pues retomar parte de las tierras que tenía la iglesia, que derivó en lo que se llamó la Guerra de los Conventos, que se pedía el cierre de conventos y la devolución de tierras de conventos que tenían menos de cierto número de monjes. Entonces eso llevó a una de las primeras conflictos internos o civiles dentro del país, que pues esa pugna pues se replicó por mucho tiempo. Y es curioso cómo el hecho de la religión o las iglesias ahora de manera plural parecen que tienen una burbuja que los hace diferentes al resto de otras organizaciones de tipo social. Entonces resulta que en lo económico a cualquier entidad sin ánimo de lucro se le exige que presente unas cuentas claras. Exacto. Que todo lo que hace, como si es una ONG, entonces todos esos ingresos tienen que ir en función de esa ONG. Pero resulta que con las iglesias no se hace eso. O sea, si se supone que si todo ese dinero que reciben los pastores son para la predicación, pues deberían ser eso, ¿no? Para la predicación o para la ayuda de sus feligreses, aunque pues ya sabemos que cuando sus feligreses se enferman solamente oran y balbucean cosas en lenguas y cosas así. Pero para la necesidad del pastor, entonces sí hablamos hasta de jet privados, ¿ok? Claro. Entonces ya es muy diferente, pero nunca se sabe. Es decir, en el contexto de América Latina y creo que incluso en los Estados Unidos, lo que ingresa el pastor o lo que recibe
pueden ser perfectamente, el mantenimiento puede ser un 10% o puede ser el 90%, nunca se sabe, y el resto puede ser ganancia para él, y sobre esto pues no hay ninguna declaración, no hay unos impuestos que se paguen, y en ese sentido pues como sociedad aún seguimos tratando a las iglesias de una manera diferente. Y otra manera en la cual las iglesias pues, están dentro de esa burbuja es cuando se habla de la crítica a sus dirigentes o incluso de sus doctrinas. Entonces yo me puedo burlar, puedo hacer una caricatura de un político, ya sea de cualquier vertiente, pero ya no lo puedo hacer con algo de su doctrina, ni de sus libros, ni de sus feligreses, porque ya hablan de la ofensa a sentimientos religiosos, de blasfemia y demás, y entonces nuevamente hacen uso de esos 2 milenios de cristianismo y de esa influencia en la sociedad para crear una burbuja en que supuestamente no se les puede criticar. Yo creo que estas cosas pueden cambiar en la medida en que sigamos persistiendo en la crítica, y yo creo que incluso hasta en la burla. Creo que eso también ayuda, en últimas tiene un efecto sobre las nuevas generaciones en que le pierdan el respeto al pastor. No tanto de irlos a golpear, ¿no? Hablo de perderles el respeto en el sentido de verlos como autoridad, como verlos infalibles, y yo creo que ya tendrá que en algún momento, de pronto no lo veremos nosotros, pero en algunas décadas o algo así, en que se empiece a exigir a las iglesias o a estas instituciones que se les trate como entidades particulares, como cualquier organización no gubernamental más. La sátira siempre tenía un rol en contra de los autoritarios. Esto de blindarse completamente en contra de la crítica y perseguir la disidencia es una estrategia típica de los autoritarios, y no solamente religiosos, de cualquier ideología política o cualquier tendencia política. Anda a criticar a Kim Jong-un estando en Norcorea, pues a ver cómo te va. Hacer un chiste. ¿Me entiendes? O sea, a hacer un chiste sobre Kim Jong-un en imagínate, claro. Iba a comentar al respecto de lo que estaba diciendo de esto de los pastores con todos los jets y todo eso, que una obviedad, que en realidad los primeros interesados en cuestionar eso, o si acaso es consistente el pastor entre sus prédicas, digamos, y lo que hace con su vida privada, son los propios feligreses. Eso es lo que uno esperaría, no nosotros, respecto a ello en particular. Así es que, bueno, por eso yo digo a veces que las religiones no hay que pensar en suprimirlas, sino que deberían ser superadas. Y en ello sí, por la burla y la sátira tienen un rol, por supuesto. Ayuda a veces a traer algo de sentido común sobre ciertos temas que a veces tenemos muy internalizados, ciertas ideas muy rígidas porque fuimos criados de cierta manera y que nos cuesta ponerle un poco más de altura de mira. Sí, yo creo que el humor es súper importante. No sé si se acuerdan o lo subieron, pero cuando salió La vida de Brian de Monty Python, sí, también claro, estaba súper prohibida y cuestionada. Pero es un avance en el ámbito público poder conversar de cosas y reírse de cosas y cuestionar cosas por sobre mantenerlas como tabú. O sea, no creo que le haya hecho daño a la iglesia a la película. Yo creo que incluso fue algo positivo en el hecho de poder conversar. De hecho, la película es súper suave para nuestros estándares de hoy en día, y de hecho Jesús sale como un tipo bastante simpático, pero sale como de fondo porque él tiene que ver con Brian. Pero el humor es siempre positivo. A propósito, los brasileños sacaron una película de Jesús en que la Jesús película de los brasileños, sí, gay, porta dos fundos, que tienen varios videos muy satíricos y mucho contra la religión, y los quisieron prohibir o los bajaron. No sé aparentemente si fueron a tirarle bombas Molotov al estudio que estaba haciendo algo así leí también. Y no es cualquier gobierno en el que está pasando esto. Claro. Oye, ya que estábamos hablando de superar la religión, que claramente no prohibirla ni nada por el estilo, que no tiene mucho sentido, pero superar la religión es un proceso que está sucediendo naturalmente, daría la impresión, ¿no? Digo, entre muchas otras cosas que las nuevas generaciones tienen como diferencias de los que nacimos en el siglo XX. Pareciera que también el tema de, no solo de la religión institucionalizada, el ir a la iglesia o el casarse por la iglesia, qué sé yo, eso ya definitivamente tiene una importancia muy baja, por lo menos en la mayor parte de los círculos. Hay algunos círculos específicos donde sigue siendo muy importante, pero en general en la sociedad no. Pero además la creencia religiosa en sí, la creencia más libre, no institucionalizada, pareciera que también empieza a perder importancia, ¿no? ¿No yo se habla soy mucho? Un poco pesimista al respecto, un poco. Eso todo lo podemos discutir y quizás me hacen cambiar de mente o de idea. Pero yo cuando pienso en superar religiones, pienso
como de manera más fundamental, como hablaba antes, en superar tendencias autoritarias y superar también ideas irracionales. Y en ese sentido, tú puedes eliminar o se pueden desaparecer ciertas religiones y en cambio pueden pervivir, mantenerse ciertas tendencias autoritarias. Hoy por hoy, pese a lo que decía ahí Fukuyama al fin de la historia, da la sensación de que en el mismo Occidente se estén como reviviendo o hay atisbos de estos autoritarismos. Estoy pensando en los Trump, en los bolsonianos específicamente, que yo encuentro que son como para asustarse un poco. Y en términos de ideas racionales, o sea, sí, bueno, pero ideas racionales no son monopolio. Ideas irracionales no son monopolio de la religión. Y que aparezcan 1 millón de distintos tipos de sectas, ideologías de salud natural y fantasías de las más chavetadas que tomen, comillas, el control de tu conducta, qué sé yo, interpersonal, moral, lo que tú quieras. Y eso en cierta medida ha ocurrido. No necesariamente porque una religión pierda poder significa que su sociedad es más racional y más humanista. No, definitivamente no. Y qué sé yo, y con una democracia más sana. ¿Qué es lo que querríamos? Claro. Al final lo que querríamos es eso, más que estar eliminando religiones, ¿no? ¿Cómo ves tú esta progresión con el tiempo en Colombia? ¿Tú notas una diferencia significativa entre la sociedad en la que tú te criaste cuando niño y la que ves ahora? Sí, pero tristemente no considero que sea más racional, y eso es lo triste. Yo creo que sí se ha perdido por parte de generaciones de chicos o personas de 25 años hacia abajo, pues son un poco más seculares respecto a que ya no asisten mucho a misa, no tienen pensado de pronto casarse por la Iglesia Católica o demás, pero pues en algunos círculos académicos pues no, el abandono de la religión no necesariamente los hace seguir una perspectiva racional, sino que pues están muy imbuidos, sobre todo en ámbitos o en facultades de ciencias sociales, más por visiones posmodernistas. ¿Sí? Claro. Entonces, y pues en otros casos pues toman otras visiones muy particulares, muy eclécticas, pueden tomar cosas orientales y demás, pero pues digamos que se cambia la religiosidad. De pronto sí estamos viendo de pronto que se rompen en gran parte el seguir a iglesias mayoritarias o muy verticales, pero pues el hecho de que sean o que estemos avanzando hacia una sociedad más racional, pues yo lo pondría en duda. Sí, bueno, es que yo creo que a nivel de historia personal, más racionalidad frecuentemente lleva a menos religiosidad, pero la inversa no necesariamente es cierta, ¿no? Puede tener menos religiosidad por muchas otras razones. Interesante manera de ponerla. Del tema de los usos sexuales que hablábamos acá es un ejemplo de eso. Claro, exacto. Hay una pérdida de apego hacia la institución que no necesariamente está guiado por un razonamiento y una conclusión un poco más madura, sino simplemente pero un qué rechazo a la educación, institución. qué formación le diste a esa gente a cambio, en reemplazo de nada mucho. Mira, yo creo que pensando en el tema de la selección natural, yo no creo que la gente sea nada más racional que antes. Incluso yo diría que ha habido periodos de la historia notables. Por ejemplo, el boom filosófico de Alemania o la Grecia clásica con todos los filósofos. Yo creo que ahora somos menos racionales como especie en general. Soy más pesimista. Así que, aunque sí hay menos religiosidad institucional, yo creo que si se genera un vacío lo suficientemente grande de religiones, simplemente va a mutar a algún tipo de creencia nueva que abarque más gente y vamos a tener nuevos tipos de religiones nuevos nomás. O sea, distintos. No estoy hablando de religiones de rezar, sino que ideas igualmente perniciosas y pseudocientíficas, como en el mundo de la medicina, este tema de las terapias complementarias. Pues, o sea, Y vivimos en un mundo distinto que antes. Carl Sagan decía que en la medida que se ensanchaba el gap, la distancia entre el mundo moderno en el que vivimos con la tecnología que ahora tenemos, el poder que tenemos en ese sentido para transformar nuestro entorno y esta base como de irracionalidad que venimos teniendo desde hace 60.000 años, qué sé yo, que viene con nosotros casi como por hardware, se pone todo más peligroso. Hay un riesgo muy alto en ello, dice. Exacto. Efectivamente, no solamente tenemos la bomba atómica ahora, hay cuánta cosa más, que qué sé yo, ahora viene todo el tema de la transformación genética de los seres humanos. Hay cosas que no tenemos todo el asunto idea. del transhumanismo que yo creo que se viene, digamos, y que tendría que, si se conduce, y probablemente como viene va a haber que conducirlo, tiene que ser hecho con una discusión racional muy austera, muy sobria, para que si no va a quedar la escoba. Sí. Bueno, y el cambio climático es una amenaza mucho más inmediata y evidente, y imposible ponernos todos de acuerdo con eso. Una posición más racional, al menos
debería servir al propósito de que tuviésemos un acuerdo en ello, aunque sea igual difícil el asunto. No, pero, por ejemplo, ciencia ficción, pensando en ciencia ficción total, ya que nos pongamos entretenidos. Imagínate, Roberto, te lo traigo a ti. Imagínate, llega una nave espacial con una computadora, sin habitantes, sin reptilianos, sin nada así. Solamente hay un computador. Pero un computador cuántico con inteligencia artificial, con miles de años más avanzado que nosotros. Multivac. Una cuestión que efectivamente sabe todo lo que ocurre y conoce el futuro. Y más encima tiene un carácter neutral y benévolo en general porque así lo programaron. Está hablando de Dios. Es que esa es la cuestión, pues. No costaría nada que países enteros se transformaran a la religión de creer que ese computador es un dios. No costaría nada, porque habría un vacío de creencia. Alguien decía, alguien famoso, no recuerdo quién, a lo mejor ustedes recuerdan mejor la cita, que es indistinguible una tecnología avanzada de la magia, ¿no? Claro. La magia suprema es justamente Es Dios, totalmente ¿no es cierto? indistinguible. Entonces, Claro. esta tecnología avanzada efectivamente sería como indistinguible. Eso es de Arthur C. Clarke. ¿Es de Arthur Clarke? Ya. Oye, nos estamos yendo un montón por la rama. Yo me quedé pensando en lo que decía Marco recién acerca de que no nos estamos volviendo más racionales. Yo creo que efectivamente, ¿no? A nivel de individuos no somos más racionales, de la misma manera que no somos menos crueles ni menos vengativos. ¿No? Simplemente hemos ido cambiando la sociedad en donde esos instintos tienen menos cabida. Ya no es necesario lavar las manchas de honor matando tú mismo. Claro. Que osó tocarle una mano a tu hermana, por ejemplo. Y yo creo que con la racionalidad pasa lo mismo, ¿eh? No necesitamos ser más racionales cada uno de nosotros, pero podemos vivir en una sociedad donde el racionalismo se valore más. Exacto. Eso es fundamental. Porque lo que pasa es que yo estoy absolutamente de acuerdo, ¿eh? Los seres humanos podemos ser al mismo tiempo muy racionales y tribales y egoístas, digamos, y competitivos, pero también está ampliamente probado que los seres humanos pueden ser altruistas, pueden ser más racionales y pueden ser más prosociales, ¿no es cierto? Pero eso requiere un entrenamiento especial. Y yo creo que los focos o las épocas de la humanidad en ciertos momentos de la historia en que eso ha ocurrido es porque se han dado condiciones y circunstancias que han permitido que un subgrupo de la población haya sido formada y tenido aprendizajes que promovieron ese tipo de valores intelectuales y qué sé yo, morales humanistas. Y eso, si aprendemos de la historia, pucha, querríamos poder tratar de hacerlo transversal a toda nuestra sociedad, digamos, a los modelos educativos, y el tema es que cuesta mucho esfuerzo. Eso es muy difícil. Es más fácil, digamos, estar en un estado más como de la naturaleza, que es un poco más burdo, un poco más brutal y es más irracional. O sea que es muy complicado enseñar a pensar de modo racional. Digo, como papá, especialmente, tengo esa experiencia. Mi objetivo es tratar de enseñarle, obviamente, a cuestionarse cosas, no asumir que algo sea verdad, porque sí, a mi hija. Pero para lograr algo así a nivel de colegios, o sea, plantear, por ejemplo, un currículum que fomente la duda, pero una duda positiva, no que caiga en conspiranoia tampoco, es muy delicado, muy difícil. Es el auge de las teorías conspirativas, los que se creen escépticos de Internet. No como los amigos de Sociedad Escéptica que son escépticos de verdad. No, yo digo los escépticos que abundan en YouTube en todas partes son teorías conspirativas. O sea, tú ves de todo. Y no hay una diferencia, no hay un... pueden estar completamente en contra de, unión del capitalismo con Iglesia Católica en tal país, porque esto es malo por tal motivo, porque esto en realidad son los Illuminati reptilianos que no sé qué, y se te va en cualquier otro lado de la conversación, que es increíble. Entonces, yo no sé, yo no creo que estemos cerca en realidad de aprender cómo se enseña a pensar racionalmente, pero creo que va por ese lado. Sí, no. Hay montones de iniciativas en ese sentido, y este programa el que estamos hoy teniendo no es como para meternos en ese tema, pero obviamente que no existe una manera absoluta definida de cuál es la mejor manera de enseñar a los seres humanos a pensar críticamente. Yo creo que estamos hablando de eso. Pensamiento crítico. Pero lo que pasa es que eso no está dado, pues es un trabajo en construcción. ¿Entiendes? Sí. Y por supuesto que hay programas, existen, incluso programas como para educación infantil y que sean ensayados, y bueno, ya habrá que evaluarlos bien científicamente, cuáles funcionan mejor, cuáles no, de acuerdo a cuáles sean tus metas. Tiene que ir con los procesos del pensamiento, digamos, tiene que ir con cosas que ya sabemos que nos son útiles, como la capacidad de suspender el juicio, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces no es como
no es como todo o nada. No es como existe la manera perfecta de hacerlo y no la estamos aplicando, o no existe ninguna idea al respecto cómo podríamos hacerlo. Existen algunas ideas. El tema es que haya voluntad política de ponerle énfasis a eso y a otras cosas que importan en vez de estar peleando por pelotudeces, que es lo que da la sensación que ocurre con tanta frecuencia no solo en Latinoamérica. Yo creo que esa parte de la educación es un punto importante porque hay varias fallas en nuestro sistema educativo, en el sentido en que pues nosotros estamos repitiendo o estamos haciendo un esfuerzo en que los chicos memoricen datos o que tengan alguna información, pero pues no que se cuestionen, por lo menos en el campo de ciencias, de dónde salieron esas teorías, esas explicaciones, qué procesos se llevaron a cabo para esto. Quizás harían mucho más largas las temáticas, las unidades y demás, pero en cierta manera podría ser mucho más enriquecedor el hecho que los estudiantes conocieran cómo rayos se descubrió la digestión, ¿sí? Y no decirle existe esta enzima que degrada tal cosa y aprenda y repita, ¿cierto? Porque pues el chico queda aislado de esos procesos de poder racionalizar, o sea, de que hay que testear hipótesis, y la manera pues como llegamos a saber que algo es cierto, y yo creo que la falta de ese proceso pues es responsable de muchos de esos males en que ya después terminan cayendo en teorías conspiranoicas y demás. Y pues también reflejo también de que pues enseñamos solamente para que los chicos memoricen algunas cosas o no para que nos enseñamos a pensar, pues también está el hecho en que los estados o nuestras sociedades aún mantengan algo que es totalmente irracional como una asignatura de religión, y más pues cuando estas asignaturas están dadas o se orientan desde una sola religión o desde solo un grupo de religiones. Entonces, pues eso ya es un síntoma de que en realidad no estamos enseñando a nuestros muchachos a pensar, sino a repetir o simplemente a creer. Es funcional a la satisfacción de ciertos sesgos, por un lado, y es funcional al poder, y a ciertos tipos de poder. Es muy difícil luchar contra eso. Así que qué bueno que te tenemos, Ferney. Yo estoy de acuerdo contigo, es funcional a ciertos grupos de poder, pero yo creo que hay ciertos grupos de poder que deben estar pensando hoy en día o añorando la época en que se podía hablar de una verdad, ¿no? Que esa verdad fuera realmente verdadera o fuera inventada, otro cuento. Pero se podía tener un consenso que alcanzara prácticamente a toda la sociedad. Y eso ahora está muy lejos, ¿no? Eso pareciera que eso definitivamente... Nos fuimos al otro extremo. Nos fuimos al otro extremo. Yo creo que este es el sueño húmedo de los posmodernos, ¿no? Donde realmente todo es verdad. La medida de la verdad es que tanto te gusta y tienes un supermercado con todas las opciones que tú quieras. No existen los criterios de validación. No. Entonces, no son solo los grupos de poder los que deberían evaluar qué tanto nos conviene tener estas herramientas de pensamiento crítico más difundidas en la sociedad, sino que es la sociedad misma la que debería pensar, ¿no? Si podemos llegar a algún lado donde cada uno tiene su propia idea fetiche y no tiene ningún nicho de cultivo con el resto de la sociedad, qué decir de la realidad misma. Señores, estamos pegándole a la hora, no queremos abusar de la paciencia de nuestros auditores, pero tengo la impresión de que hemos monopolizado un poco el micrófono y hemos dejado a Ferney con preguntas restringidas un poco a la realidad colombiana, que nos ha iluminado mucho, pero nos gustaría que nos dieras una reflexión final no sé, basado en tu experiencia personal tal vez, acerca de la religión, de las mitologías, del pensamiento crítico y qué es lo que nos espera como humanidad. Pregunta sencillita. Así sencillita nomás. Algo acotado. No, pues yo creo que empezar por la separación efectiva de las iglesias y el Estado es un paso muy importante porque, como bien los escucha ustedes, pues el eje de esto es los derechos de los ciudadanos, el hecho que se puedan ejercer las diferentes libertades sin ninguna restricción por parte de clérigos. Y en ese sentido, pues es una condición fundamental para la democracia, porque pues una democracia que esté dirigida por iglesias
que también tienen sus intereses económicos en seguirse manteniendo, pues ya está viciada, de entrada está viciada. Entonces, pues la invitación es poder defender la laicidad, la separación entre Estado e Iglesia, y tratar de hacer pues de este tema un tema de importancia. Si bien es cierto que en este momento, pues aún como Latinoamérica no hemos superado pues otros debates pues que tienen que ver con derechos también del pan del día al día, pero consideramos que también es un tema muy importante. Pues para cerrar también quiero pues invitarlos, la idea es que en este año, en el 2020, vamos a tener un segundo encuentro latinoamericano de librepensadores. Esta vez será en la ciudad de Pereira, será 16, 17 y 18 de julio. La idea es que tengamos 16 y 17 de charlas y de un espacio cultural, y el 18 una actividad de integración. Entonces pues también los invitamos para que estén pendientes. La página es www.piensalibre.lat. Está en este momento pues en construcción, pero vamos colocando información relacionada con el evento. Esperamos poderla completar pronto. Invitarlos para que puedan asistir a este evento, y pues aquí pues estoy, mientras los escucho a ustedes, también aprendiendo y retroalimentando muy harto. Muchas gracias, Ferney. Vamos a tener un vínculo a la página del Congreso en la página de publicación de este podcast. Gracias. Ferney, muchas gracias por acompañarnos en esta entretenida conversación. Se nos pasó el tiempo rápido. Espero que los que escuchan el programa también encuentren que la conversación estuvo entretenida. Entonces, Ferney, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación a este podcast. Marcos, gracias por estar acá, Siempre por aportar siempre con tu erudición bíblica. Roberto, un gusto tenerte acá como siempre. Un gusto como siempre, muchas gracias. Y a nuestros auditores los encontraremos en un próximo episodio de El Poder de la Duda. Nos vemos. Este programa es producido por la Asociación Escéptica de Chile, AECH, organización dedicada a la promoción del pensamiento crítico, la razón y la ciencia. Puedes visitarnos en nuestro sitio web www.aech.cl y encontrarnos en las redes sociales Facebook y Twitter. La música utilizada en este programa está bajo licencia Creative Commons. Los reconocimientos a los respectivos autores se encuentran en la página de publicación de este episodio.